tal? Bienvenidos una vez más a Visión Política. Transmitimos desde Culiacán, Sinaloa, México. Café Punta del Cielo, el mejor café de nuestro país, ya está en Culiacán. Café Punta del Cielo, Culiacán, pues un sabor exquisito. Mucha gente lo ha probado y lo prueba una vez y sigue tomándolo todo el día. Acá estamos, es la locación. El planeta pues es muy amplio, pero Culiacán tiene un espacio. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema relevante que tiene que ver con la vida política de nuestro país. Las reformas estructurales que hoy en día se están trabajando, se están aprobando, tienen mucho que ver en el avance de la nación. Y cuando se habla de la corrupción de nuestro país, es una corrupción total, no solamente política, sino también los ciudadanos estamos inmersos en ella, porque así se nos ha guiado por parte de la gente de la política. Hoy el tema es hablar de la ley anticorrupción, la reforma, que simple y sencillamente es aplicar las leyes. A lo mejor el tema nos da para más y es muy probable que tengamos que hacer 2 programas, pero hoy iniciamos. Carlos Báez, bienvenido. Ya estamos aquí de regreso nuevamente con ustedes, Hagamos Ciudadanía, y efectivamente el tema de la corrupción es parte de nuestra cotidianidad, de nuestra vida diaria, como el aire, como la tierra, como el agua, el oxígeno. Bueno, la corrupción parece que forma parte de nuestro hábitat como sociedad. El presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida, bienvenido. Buen día. Efectivamente, en asuntos de corrupción a nivel internacional, México es de los primerísimos lugares. Lo decía muy bien Carlos, lo decías también tú, Miguel Ángel. No solamente lo que tiene que ver con las instituciones, con el gobierno, también se ha vuelto, desgraciadamente, aunque algunos no lo quieran decir, casi parte de la cultura. Tristemente, es una realidad que se nos ha impuesto y estamos acostumbrados, tristemente, muchos mexicanos, a la mordida, al cochupo, a hacer las cosas mal para que nos salgan bien, entre comillas. Bueno, sí, efectivamente quiero comentarle que hoy no está con nosotros el licenciado Jorge Luis Telles, periodista de muchos años, tiene una situación personal, anda ocupadito. Esperamos que el próximo programa esté con nosotros el maestro Jorge Luis Telles. Vamos a entrar de lleno con lo que es esto llamado anticorrupción. A todos nos interesa, a todos nos llama. Las cifras son escandalosas, hablar de 30,000 millones de pesos que se van por el camino de la corrupción gubernamental en un año. Es un mundo de dinero, Carlos. Sí, bueno, para ubicar al auditorio es importante decir que el Senado de la República recientemente aprobó la reforma constitucional en materia de anticorrupción, donde modifica, por supuesto, todo el esquema, toda la estructura en materia legal para combatir y perseguir los actos de corrupción de todos los niveles de gobierno. Por supuesto, lo que me llama la atención que esta minuta, que obviamente debió haberse analizado y discutido, entró completita, es decir, no le modificó el Senado ninguna coma a la minuta que envió, por supuesto, o más bien que elaboró el Senado, pero que envió el Ejecutivo para que se creara lo que hoy será el Sistema Nacional Anticorrupción y que va a servir también de fortaleza para la Ley General de Transparencia y la Ley de Acceso a la Información, así como la Ley de Productividad, también recientemente aprobadas y modificadas para complementar todas las leyes complementarias que van a dar a esta reforma constitucional para combatir la corrupción en México. Es un mundo difícil, pero por algo se tiene que empezar, Juan Manuel. Sí, sin duda. Yo no sé si hay un excesivo optimismo por parte de algunos actores políticos o si es una ingenuidad extrema. El asunto de la corrupción y el asunto de las leyes, cualquiera que sea, termina siendo en lo que a voluntad se refiere. Podemos tener la mejor ley del mundo y si no hay voluntad no camina, no funciona. Yo creo que las leyes que tenemos o que teníamos eran suficientes para que se castigara. A ver, un punto importantísimo
para señalar que no existe voluntad política. A ver, esta reforma anuncia, señala procedimientos específicos, entre otras cosas, contra los actores políticos, a excepción de una sola persona. ¿Quién es esa sola persona? El presidente de la República. El presidente de la República. O sea, a ver, que alguien me explique. O sea que el presidente de la República puede hacer lo que se le pegue la gana, puede robar, puede construir más casas blancas y no pasa absolutamente nada. Yo creo que eso es ya de entrada un indicio pésimo de lo que se pretende. Y yo les advierto a los panistas, perredistas y demás fauna de acompañamiento que el que aplica la ley es el que dice cuándo y cómo. O sea, el presidente, su partido, van a agarrar a uno que otro charalito priista para taparle el ojo al macho y van a agarrar a peces gordos o van a chantajearlos para que caminen por donde les interesa que caminen. Así ha funcionado el sistema y así seguirá funcionando tristemente. Claro, no dejo el beneficio de la duda. Estamos avanzando, lo dices bien, y por algo hay que caminar, ciertamente. Es un paso importante que se establezcan candados para que se informe con mayor transparencia sobre los gastos, con mayor pulcritud, que se amplíen los plazos y que las instituciones encargadas de revisar puedan hacer auditorías, revisiones, no solamente a los 6 o al año anterior, sino a los 5, 10 años, al plazo que sea, y que no venza, que no haya, oye, es que ya caducó. Sí, es cierto, me robé 500 millones, pero hace 10 años, ya no hay manera. Señor, si se descubre, que se aplique la ley. Son avances importantes. Todo queda nuevamente a la voluntad política y yo ahí pues sí soy pesimista. Bueno, fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que es la voluntad política la que de alguna forma tiene que estar por encima de toda reforma, de toda ley, para aplicarse como debe ser. Las reformas estructurales de la nación hoy contemplan cambios, en algunos casos hasta drásticos, se discuten en la Cámara de Diputados, se discuten en el Senado, y ese punto, que no incluye al presidente, sí llama la atención, pero se tiene que empezar por algo. Yo le tengo fe, le tengo confianza, porque hablar de anticorrupción, estamos hablando de muchas leyes, estamos hablando de una ley laboral, estamos hablando de una ley educativa, estamos hablando de lo que viene siendo la justicia misma, que es donde está. Háblase ahí de que se contemplan hasta 7 años, se van a contemplar, pero yo diría que para empezar puede que esté bien, pero que no queden 7 años, que quede abierta alguna investigación, porque pudiera darse que no basten 7 años para tener recabadas las pruebas y enjuiciar a un exgobernador, a un expresidente. Y también creo yo que es importante que se elimine el fuero para situaciones de transparencia, de legalidad. El fuero, ¿por qué? Porque hace poco vimos a un diputado en la Cámara que lo tuvieron que sacar, que lo metieron en una cajuela de un coche para tomarle protesta, para que ahí se blindara. O sea, es vergonzoso eso. Aquí, si un delincuente es el presidente, el gobernador, debe de pagar las consecuencias como cualquier ciudadano, Carlos. Eso creo yo que debe ser parte de una segunda etapa, pensando en las reformas estructurales de la nación. Yo creo que antes de hacer el análisis, que muy cierto, comparto en mucho lo que opinan ustedes, en que quedó floja la ley, en el sentido de que no hay un alcance contundente ni específico para la figura presidencial. Yo pongo a salvo esto en otras reglamentaciones que la propia Constitución establece. El presidente no se manda solo, aunque todos digan que sí.
el Senado de la República es un filtro importante, el Congreso de la Unión es otro, donde no garantiza ni en esta elección ni en la que viene que será un partido el que gobierne siempre los poderes. Ningún poder podrá estar por encima de otro, dice la Constitución. Entonces, yo creo que cuando se hacen este tipo de instrumentos nuevos que hacen falta en México, hay que darle paso para sacar las propiedades positivas que esto tiene. ¿Por qué? Porque yo le veo el punto positivo. No será una carga al erario público porque no crea burocracia esta ley. Es un instrumento donde las instituciones ya establecidas van a tener mejores herramientas de combate a la corrupción, que no son las totalmente adecuadas, estoy de acuerdo, pero se está dando un paso que representa algo que no se había hecho ni en los dos gobiernos del PAN, ni se habían hecho con Carlos Salinas, ni se hicieron con Miguel de la Madrid, ni con López Portillo. Estamos dando un paso muy importante, Zedillo. Estamos dando un paso importante que hay que reconocerle al presidente Enrique Peña Nieto y al gobierno de la República, que es un instrumento nuevo que ya le urge a México, que no es un proyecto acabado, y no fue tan acabado que los diputados no le modificaron ni una coma al proyecto que envió el presidente. Entonces, ¿dónde está? A lo mejor en el propio nacimiento de esta ley estuvo impregnada de corrupción. ¿Por qué? Porque no se movió ni una coma. Entonces, creo que debemos nosotros aportarle, más que destruirle, a esta ley que irá modificándose con el tiempo, estoy seguro, pero que da un paso importante para la lucha contra la corrupción en este país. Bueno, como abogado, Carlos, se apega mucho a lo que dicen las leyes, y la Constitución ciertamente establece que ninguno de los tres poderes debe estar por encima de los demás. Claro. Pero eso no existe, hombre. En Sinaloa, en los ayuntamientos, en gobiernos estatales del resto del país, en el gobierno federal, el poder ejecutivo se le impone al resto de los poderes. Esa es una verdad innegable. O sea, tú lo dices bien, Carlos. A ver, no se le movió ni una coma a una iniciativa que mandó, ¿quién? Porque mandó el presidente. Entonces, no le mueva a nadie, no le mueva a nadie, y no le movieron nada. O sea, entendemos que los demás partidos políticos, algunos dijeron, bueno, como dice bien Miguel Ángel, bueno, pues peor es nada, un poquito que caminemos ya es ganancia. Coincido con eso. Sin embargo, subrayo e insisto, el asunto es de querer, no es de poder nada más. O sea, y no veo que esta ley, como se aprobó, funcione para castigar realmente a los corruptos. Se va a castigar a algunos corruptos que al presidente y a las negociaciones políticas convengan. Nada más. Pongo como ejemplo la ley de transparencia que se hizo en Sinaloa hace, no sé, 10 años, cuando Juan Villena era gobernador, que se puso como ejemplo internacional y que efectivamente se comparó con otras, con las que tenían otros países. Pues uno, y lo de Sinaloa, tenemos un avance tremendo, y así fue. Sin embargo, en la aplicación, que sucedió, pues que hacía la solicitud de información y pues te las negaban. Dos aspectos nada más relevantes que te puedo demostrar que sí se dio un paso, aunque te digo, es un asunto perfectible. Cuando tú presentas, se da un problema de un desfalco al descubrirse en alguna auditoría. Tarda meses, años, trienios, quizás de un tiempo a otro, y no se persigue. Bueno, pues ahora hay facultades para que esta misma ley puedas atender una auditoría, un desfalco en tiempo real. Se está descubriendo en este momento un desfalco. Bueno, pues la ley te faculta para que intervengas en ese acto, en ese momento, si ya tienes los elementos. Otro aspecto importante, se le da mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación, y como consecuencia se va a dar
con un aspecto más autónomo, que es el que hemos estado pidiendo. Aspectos más relevantes. Hay la posibilidad de fiscalizar y detener los recursos de los estados y de los municipios donde se esté detectando algún aspecto irregular de corrupción. Si un municipio está comprando cerveza en lugar y divirtiendo a la sociedad y no cumpliendo con la obra, inmediatamente se le fiscaliza, se le requisa el recurso y ya hay facultades para poderlo hacer. Si al presidente municipal Sergio Torres se le ocurre hacer algo que estuviera fuera de la ley, inmediatamente se le fiscaliza, se le requisa el recurso, y no precisamente porque le caiga gordo al presidente, sino porque la ley, esté quien esté, se va a tener que aplicar. Sí, Carlos, la ley así dice, lo que partida dice que no se lleva a cabo porque no hay voluntad. Pero ya va a haber elementos, bueno, señor. Sí, hay elementos. Ya va a haber instrumentos que no existían. Yo creo que el detalle no lo hemos mencionado ninguno de los tres, en lo que tenemos que llegar. Al ciudadano lo tenemos que hacer partícipe de esa ley. Los ciudadanos nos tenemos que hacer partícipes de la ley. ¿De qué sirve que el gobernador Juan Manuel Partida y el alcalde de el municipio X, Carlos Báez, son un par de pícaros, ladrones, rateros, sinvergüenzas, coludidos con el narco? ¿De qué sirve si nadie los denuncia? Déjame explicarte otro Ahí aspecto. es donde tiene que haber la denuncia del ciudadano, y eso que somos para amigos, que actúe la ley. Porque si ustedes, tanto el gobernador Partida como el alcalde Báez, van a estar robando, van a estar protegiendo delincuentes y nadie dice nada, Oye, no hay problema. te voy a decir otro alcance de la ley para decirte que es un paso importante, que debe ser perfectible, insisto. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, dice un Dale, dicho. por ahí va. ¿Ok? Si un funcionario público compra algo que adquiere algo para el municipio a través de ciertas acciones no muy transparentes, bueno, la ley ahora va contra el servidor público, pero también contra el que vendió aquello. Carros, bienes, servicios, proveedores. Es decir, esto no lo decía la ley, no lo contemplaba. Sí. Se iba nada más contra el servidor público. Te digo, hay cosas pero ya existen novedosas. Si tú, ciudadano, compras un teléfono robado y te agarra la policía, te denuncian. En la compra y adquisiciones no alcanza el proveedor. Te castigan a ti también. No alcanza el proveedor. En las adquisiciones del Estado no alcanza el proveedor. Alcanza solamente al que la compró. Está la compra de buena fe, que no se castiga, pero lo demás sí se castiga. Claro. Así. Ahora, señores, son muy ingenuos ustedes. Ahora resulta que porque la ley va a decirlo, se va a castigar a la gente, o porque el ciudadano denuncie y sea partícipe públicamente de un acto que lo señale, ya se va a arreglar, porque no hay manera de excusarse o de evitar el cumplimiento de la ley. A ver, hombre, volteemos tantito para atrás, para ayer, para la semana pasada, para el último año. Se han hecho, no sé, 20, 50, 100 denuncias con documentación, comprobado que hay desviaciones, robo de dinero, tráfico de influencias, denuncias públicas con nombres, con documentos, y díganme cuántos hay en la cárcel. Ninguno. Por eso, o sea, Peña Nieto y su mujer se construyeron una casota y no pasa nada. O sea, todo el mundo lo sabemos. Hay memes, hay en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, un montón de señalamientos, denunciándolo, cuestionándolo. Y yo no veo que le abran ningún proceso ni a Peña Nieto ni a la Gaviota. O sea, no pasa nada, señores. O sea, cierto, coincido, hay un avance, hay un caminito, pero nos va a faltar mucho. Pero yo coincido, no digo que no es un avance, lo acepto, lo reconozco. Ahora, otro punto, yo creo que estos avances que se están dando tienen mucho que ver más con la presión social que con la propia voluntad política, ¿eh? ¿Por qué? Porque México hoy
tiene una presión social como nunca la había tenido. México hoy, el país, está muy molesto, se puede decir encabronado. Sí se puede. Sí. Está encabronado de todo lo que ve. Y tan es así que ni cuenta nos damos, ni cuenta se da el ciudadano de que es partícipe de la corrupción. El ciudadano es corrupto, es parte del sistema. Entonces, al ciudadano sí se le castiga, pero a la parte política no. Yo creo que eso fue empujando a que se trabaje en lo que viene siendo las reformas estructurales y encajamos en lo que es la ley anticorrupción, pero sí creo que tiene mucho que ver el ciudadano, su empuje para que esto se lleve a cabo. Sí, este alcance, por supuesto, representa, como lo reconoce Partida, pues un pasito, ¿no? Yo creo que se da el primer paso de un gran maratón que tiene que hacer el gobierno y la sociedad para que tengamos instrumentos más eficaces, más eficientes y podamos perseguir aquel acto de corrupción desde el más menor hasta el más alto, desde el policía, desde el ciudadano que no da un buen servicio, de que recibe mordida o recibe regalos por algún servicio o por alguna atención que la ley le obligue a dar. Pero creo que ahí vamos, y esto, aunque también dentro de lo malo, en el análisis que yo recibí, esto debió haberse hecho desde el primer día que el presidente Ernesto Zedillo se protestó como presidente de la República. Debió haber enviado esa iniciativa para que alcanzara realmente a todo su gobierno, a todo su gabinete. Debió haberse ampliado para que esto, una vez que los estados ya lo aprobaron, tenga alcance para las fiscalías estatales y estas a su vez sean el soporte de la persecución anticorrupción en este país. Hay mucho que modificarle todavía. A mí me sorprende mucho que los diputados federales y senadores que se la dan de muy valientes, pues no la hayan ni siquiera discutido. Eso me causa sospecha. Por eso digo, si no se discutió, pudo haber entrado esa ley empujada por la propia corrupción. Sí lo discutieron en unas comisiones, quiero decirte, Carlos. Pero no se modificó el dictamen. No se modificó el dictamen final que firmaron todos los diputados. Lo discutieron en unas comisiones en la Cámara de Diputados y en el Senado, que salió la propuesta de que se incluyera el presidente. Los convencieron de que por lo pronto la figura presidencial no se incluyera, por razones desconozco, pero sí hubo una discusión en el tema. Creo que, como ahorita el tiempo se nos está agotando, tenemos mucho que platicar de esto, porque también cómo se va a conformar los nombramientos, cómo se hacen y todo, y creo que el tiempo ahorita no nos va a alcanzar, es con lo que vamos a dejar para otro programa. Sí, mira, Partida. Una cosa importante es que esta ley establece candados para las reservas de información, porque resulta chistoso, o sea, es un cinismo tremendo que un funcionario con la mano en la cintura pueda reservar la información sobre una obra pública durante 12 años. Que hay un montón de casos así. Y a los 12 años, cuando se abre la información y diga, hey, oye, aquí están perdidos 500 millones, 1000 millones de pesos, pues ya no se puede hacer nada. O sea, es un absurdo. Entonces, yo sí retomo el punto planteado por Miguel Ángel. Esto y cualquier leyes, cualquier actitud del gobierno solo puede caminar bien si la sociedad nos organizamos, presionamos, empujamos y nos ponemos las pilas en serio. Si no, ya saben el gobierno que somos una bola de apáticos en la mayoría, tristemente. Una borregada, en pocas palabras. ¿Sí? Carlos, último comentario. Vamos a dejar pendiente la otra parte, a ver si ya para el segundo programa nos acompaña don Jorge Luis Tellez. Sí, es importante destacar, yo puntualizo muy concretamente. Tenemos una reglamentación nueva que hacía falta en México y que debe ser todavía más enérgica, es decir, debe ser ampliada a todos los órdenes, a todos los niveles, para que tengamos recobremos la credibilidad en la lucha contra la corrupción. Cuando da el partido. Coincido este último punto con Carlos. Yo creo que no debe de quedar ninguna duda, y
de que el gobierno dé muestras de voluntad política realmente, de que va en serio para atender los reclamos, la indignación que a nivel nacional existe contra tanto hecho de corrupción, pero sobre todo contra tanta impunidad, a pesar de que muchas de esas corrupciones son públicas, evidentes, documentadas. Bueno, pues ya para irnos, yo quiero decirles que en temas gubernamentales, los ciudadanos somos como los niños, agarramos el ejemplo de los gobiernos. Si cuando se aplica esta ley, el ciudadano se da cuenta que se castiga al gobernador corrupto, al gobernador sinvergüenza, al gobernador coludido con el narcotráfico, que se castiga a un secretario de Estado, el ciudadano va a decir, entonces sí, porque si empezamos a castigar a los de abajo, al policía municipal que te pide 25 pesos para el café, al tránsito bandido que está en el semáforo cachándote que te des la vuelta en ámbar para pedirte 50 pesos, no camina. Tiene que ser al revés, en la pirámide de arriba para abajo la justicia, para que tenga credibilidad. Eso es lo que yo pienso, ¿sí? Cerrando, yo creo que hay que hacer una iniciativa de ley que proponga que vengan marcianos a aplicar la ley, porque los que están ahorita y los que van a venir, nomás no. Bueno, tiene razón, a lo mejor vamos a llamar de otros planetas. Jaime Maussan nos va a ayudar a contactarnos todo eso. Sí, hombre. Sí, a nombre de mis compañeros Carlos Báez Montes, Juan Manuel Partida, Jorge Luis Telles, que hoy no pude acompañarnos, trae una situación personal. Usted, amigo Miguel Ángel López, le agradece, y ya sabe usted, Visión Política todos los lunes. Esté usted al pendiente, al amanecer, Visión Política, y los jueves, la entrevista con Celina, www.visionciudadana.com.mx. Desde Café Punta del Cielo, Culiacán, para el mundo, manténgase en Visión Política.